Muy bien, vamos a empezar con la exposición de este tema, suma de ángulos interiores y otras propiedades para poder consolidar dicho tema, ¿no? Espero que pueda ser de ayuda para todos ustedes, estimados estudiantes. Muy bien, ¿cómo podemos nosotros en este caso calcular la suma de ángulos interiores de un polígono? Nosotros observamos que este polígono tiene tres lados y también tres ángulos interiores. Los tres ángulos interiores, en este caso, no podemos aseverar si son iguales, pero sí podemos saber cuánto suman los tres. En cambio aquí tenemos un triángulo que tiene una propiedad que es equilátero y equiángulo. Debido a eso va a ser un polígono regular. Cuando digo equilátero me refiero a que sus tres lados tienen la misma medida y cuando hablo de equiángulo sus tres ángulos interiores también tienen la misma medida. Debido a esto, a este triángulo se llama triángulo regular. Ahora, ¿cómo podemos calcular de un polígono la suma total de sus ángulos interiores? Se usa la siguiente fórmula, 180 grados por n menos 2, ¿sí? Donde n viene a ser en este caso el número de lados del polígono. Este polígono tiene tres lados. Debido a eso, n vale 3. Muy bien. En este caso el 2 permanece constante. Sería 3 menos 2, 1. 180 por 1, 180 grados, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes, este triángulo, o en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, dentro de la teoría que conocemos, ¿verdad? Por, por otro lado, en este triángulo regular, ¿no? Conocido como triángulo equilátero, eh, además de saber la suma de sus tres ángulos interiores, que es 180, podemos averiguar cuánto es la medida de cada uno de ellos, debido a que sus ángulos son congruentes, tienen la misma medida. ¿Cómo se procede? La fórmula para hallar la medida del ángulo interior, debido a que son congruentes, eh, es similar su fórmula a la anterior, pero se divide entre el número de lados. Vamos a verlo a continuación. A ver, la medida de ese ángulo interior sería 180 por n menos 2 entre n. Recuerden que n es el número de lados, ¿no? N es 3 porque tiene 3 lados. Entonces, restaría 3 menos 2. Ya tengo el resultado que es 1, ¿no? Y como yo sé que los 3 suman 180, aquí está, dividiría entre 3, ¿no? Para poder saber cuánto vale cada uno, ¿no? Es lo que en el fondo me está diciendo la fórmula, ¿no? 180 grados entre 360. Entonces, yo puedo ya saber cuánto miden esos ángulos interiores, ¿no? 60. Para que podamos entender de dónde sale este n, ¿no? De la fórmula, ¿no? Eh, sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo un hexágono. No es equilátero, ¿no? Sus tres ángulos tienen diferente medida. Perdón, sus seis ángulos tienen diferente medida y sus lados también. Por lo tanto, no es regular. En cambio, aquí en la parte inferior izquierda tengo un hexágono, pero sí es regular. ¿Qué cosa quiere decir que es regular? Que sus tres ángulos tienen, sus seis ángulos tienen la misma medida y sus tres lados también. Ahí está. Bueno, vamos a proceder con el primero, el que es irregular, ¿no? Aplicaremos la misma fórmula. 180 por n menos 2 para hallar la suma de ángulos interiores. En este caso, n vale 6, ¿no? Porque n es el número de lados. Como es un hexágono, tiene 6 lados. De ahí la importancia de saber, poder identificar a partir del nombre del polígono cuántos lados tienes, ¿no? El hexágono tiene 6 lados, ¿no?
si no nos muestran el gráfico. Entonces, 6 menos 2, 4. 180 por 4, 720 grados. Entonces, yo sé la suma de los 6 ángulos ya. Muy bien. Pero si me dan un hexágono, en este caso regular, yo puedo saber cuánto es la medida de cada ángulo. Estarás pensando, ¿no, profesor? Divido 720 entre 6. Sí, claro. Es lo que en el fondo nos está diciendo esta fórmula de la medida del ángulo interior. Sería 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Donde n es el número de lados. Reemplacemos para poder ver. En el numerador ya sabemos el resultado, ¿sí? Va a salir 720, ¿sí? Y como son 6 ángulos interiores, vamos a dividir entre 6, ¿no? 720 entre 6, 120. De esa manera ya tendríamos los 6 ángulos de este hexágono regular, ¿no? Y cada uno de ellos mide pues 120, ¿no? Para finalizar, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿cómo se calcula la suma de ángulos interiores de un polígono? Es 180 grados por n menos 2. Además, si tenemos un polígono regular, ¿cómo podemos hallar la medida del ángulo interior? Con esta fórmula, ¿no? En el numerador se coloca este mismo algoritmo, ¿sí? Aquí, en el numerador, y lo dividimos entre el número de lados, ¿no? Para tratar en este caso de no estar memorizando muchas fórmulas, ¿no? Ya hemos visto con los ejemplos por qué se divide entre el número de lados, ¿no? Esta fórmula solamente la vamos a aplicar cuando es un polígono regular. Recordemos, ¿no? N es el número de lados. N es el número de lados. Finalmente, un polígono es regular si es equiángulo, es decir, sus ángulos tienen la misma medida, y equilátero, sus lados tienen la misma medida. Bueno, gracias, y espero que haya quedado un poco más claro este punto, ¿no? Muchas gracias.